¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Yo estoy apurada porque empieza el fin de semana. ¿Todo bien ustedes? Bien, Acá bien. con el sol entrando por la ventana, así que ya augurando un poco lo que va a ser el verano, ¿no? Que ya estamos muy cerca, hoy hace calor en Buenos Aires. Así es. Exactamente, exactamente. Sí, nosotros bien, como día viernes, el día viernes tiene como una energía distinta a los demás y nosotros estamos disfrutando. Y es un verdadero placer charlar con vos de un congreso muy importante, ¿no es cierto? Exacto. Hoy vamos a hablar de los agentes de viajes. Me parece importante traerlos reiteradas veces a esta columna. Últimamente no lo venía haciendo y me parece que ahora que se está reactivando está bueno hablar de ellos porque justamente son los que muchas veces nos guían. Hasta ahora, antes de la pandemia, eran quienes nos guiaban y quienes nos daban como ese camino, esa explicación de qué producto teníamos que elegir, qué itinerario nos convenía seleccionar, pero ahora se volvieron aún más importantes porque en el tiempo de pandemia, en el tiempo de reprogramaciones, cancelaciones de vuelos o donde hay que tener más en cuenta quizás la letra chica que antes, Sí. los agentes de viajes son los que están en los detalles, son los que estudian, son los que se capacitan para poder ayudarnos. Por eso es importante, antes de empezar la columna, que todos siempre antes de hacer un viaje vayan a un agente que sea habilitado. En el caso de Argentina pueden ingresar al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. En su página web tiene ahí un listado de las agencias que están habilitadas a nivel nacional para operar y ahí van a encontrar quizás la más cercana, quizás las que se ajusten más al presupuesto, pero siempre aceptar esta ayuda profesional. Y les hablaba recién de que los agentes de viaje se capacitan continuamente en general, ¿no? Y justamente los congresos son esos lugares donde, además de ser un punto de encuentro entre colegas, también es un lugar para la profesionalización, para saber hacia dónde va, cuál es el rumbo. Y ahora, en estos tiempos en que todo se empieza a reconvertir, hablamos ya muchas veces de cómo la tecnología está ayudando, cómo avanzó a pasos agigantados en estos casi últimos 2 años, los agentes de viajes también ahí encuentran un lugar para ver en qué están sus colegas y ver en qué están en otras partes del mundo. El 23 y 24 ahora de septiembre, que va a ser la semana que viene, jueves y viernes de la semana que viene, coincide la fecha, no sé si ha pasado otra vez en la historia, pero dos congresos que son el de FAEBIT, que se organiza en Argentina, que este año se va a hacer en Tucumán, y después también está el otro que se va a hacer en Risaralda, ahí en el eje cafetero en Colombia, que lo organiza ANATO, que es la asociación que nuclea a los agentes de viajes de Colombia. Se van a realizar esos 2 días y qué es lo que se hace ahí, ¿no? Porque está como, bueno, es un congreso de agentes de viajes, ¿qué hay? Bueno, la agenda, la verdad que es bastante nutrida para quienes les interese, aunque no sean agentes de viajes o aunque no puedan trasladarse hasta ahí o estén en otros lugares del continente. Pueden seguir, en el caso de FAEBIT, en la página de FAEBIT, pueden seguir el congreso vía streaming, van a estar pasando las charlas y algunas conferencias. En líneas principales lo que se intenta primero es dar una ayuda a los agentes de viajes. En el caso de la que se hace en Argentina, en Tucumán, por ejemplo, dos de las capacitaciones para resaltar, una es la que tiene que ver con turismo estudiantil, que en Argentina se va a empezar a reactivar en octubre, y la otra es lo que tiene que ver con lo impositivo, que muchas veces los agentes de viaje ahí es a donde no encuentran o quizás les cuesta dar con un contador que sea especialista en agentes de viajes o en turismo o quizás en leyes que tienen que ver con los viajes, y a veces porque digamos que todas las leyes impositivas por ahí están muy relacionadas, pero a su vez no, siempre tienen como ahí como una pequeña diferencia para los agentes de viajes. Sí, Entonces totalmente. me parece que está bueno ahí que los agentes puedan encontrar pares con quienes hablar y con quienes discutir, con quienes llegar a un punto de encuentro. Bien, unas preguntas quería hacerte. Bueno, primero que vale muchísimo la pena la introducción que has hecho y poder resaltar una vez más la importancia, ¿no?, de los agentes de viajes, y sin dudas que en todos estos últimos meses el tema de capacitación y actualización ha sido fundamental. Hemos tenido la fortuna de poder encontrarnos de una manera más fluida, en realidad mediante lo virtual. Y por empezar quería preguntarte, ¿se apunta fuertemente a que el encuentro, por empezar el que organiza la FAEBIT, sea presencial? Sin embargo, va a haber algunas cosas que se van a transmitir. Aclárame bien cómo sería ese formato.
Exacto, ya incluso desde antes de que empezara la pandemia, porque para hacer un poco de historia, el último congreso que se realizó de forma presencial obviamente fue el de 2019, que se realizó en Mar del Plata, acá en la costa atlántica, en la provincia de Buenos Aires. Ese congreso, ya cuando se había anunciado el siguiente, que se iba a realizar en el Calafate, en Santa Cruz, en la Patagonia Argentina, ya tenía como una impronta que iba a ser más tecnológico, porque se iba a empezar a incluir algunas charlas vía streaming. Después llegó la pandemia y los eventos híbridos se volvieron algo común, algo clásico, y ahora tomó mucho más fuerza. Entonces, lógicamente, si bien el espacio que se seleccionó, que es el Sheraton, que está ubicado en la capital de Tucumán, el hotel cuenta con todo el espacio para los salones en el que haya una distancia, que se mantengan absolutamente los protocolos, que básicamente tienen que ver con mantener la distancia, usar barbijo y que los lugares y los espacios sean ventilados. La mayoría de los salones hoy que trabajan con turismo de reuniones tienen estos sistemas nuevos de ventilación que aseguran que el aire esté purificado. Entonces, si bien se tiene todo este espacio todavía, hay muchos que quizás por miedo o por precaución prefieren todavía no trasladarse presencialmente a lugares cerrados. Claro. Entonces, también ahora se puso como mucho más en valor esta opción de que van a poder seguirlo también vía streaming. Entonces, va a ser un evento híbrido, como acostumbramos ahora a decir, y está bueno porque acerca también, ¿no? Acorta las distancias en estos tiempos que aprendimos a relacionarnos de otra manera. Sí, eso sin dudas. ¿Hay conexión entre los dos eventos, el que se organiza en San Miguel de Tucumán, Argentina, y en Risalda, en Colombia? No, ¿sabes qué? Es particular, por eso les decía que no sé si ha pasado otra vez en la historia que se hayan juntado, que se hayan coincidido en sus fechas los dos congresos, porque hasta ahora nunca había pasado. Tengamos en cuenta que el congreso de FADBIT y tanto como el congreso que organiza NATO no se realizan en estas fechas normalmente. Bien. Fueron congresos que se van posponiendo. Por ejemplo, el que se realizó en Mar del Plata fue en abril o mayo de 2019, si no me equivoco, y el que estaba pautado para el año pasado iba a ser en abril, porque después ya llegaban las temperaturas más frías a la zona de la Patagonia. Entonces, esta fecha que estamos viviendo es absolutamente nueva para el Congreso, y en el caso de ANATO pasa lo mismo, vienen de varias reprogramaciones. Yo, por otro lado, Luz, hay temas en donde nosotros en esta reactivación turística mundial hablamos y mucho. Uno de esos temas principales es el turismo naturaleza, que quizás ha tomado mucha dimensión con esta reactivación post pandemia, y también va a ser un tema importante también que se va a tocar en este congreso. Habla a las claras que ha crecido mucho post pandemia el turismo naturaleza, ¿no? Totalmente. De hecho, una de las charlas en el congreso que se va a realizar en Argentina está vinculado puntualmente al turismo de naturaleza, a tratar de ver cómo es este nuevo segmento que antes estaba reservado para algunos y ahora ya empieza a ser mucho más popular. Entonces, cómo crear productos o cómo encontrar los productos que ya existían y quizás pasarlos a diferentes categorías de pasajeros. Quizás antes estaban relacionados muy con el mochilero que por ahí va solo, claro, pero ahora ya una familia por ahí decide ir, quizás no a acampar, pero sí quizás un turismo más de lujo, que puede ser el glamping, por ejemplo. Entonces, que son estos pequeños especies de carpas, pero que cuentan con todas las amenidades que sí tienen los hoteles, por ejemplo, que son estructuras vidriadas también, que permiten mantener este contacto directo con la naturaleza. Entonces, los congresos justamente apuntan a esto, a ver cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son las maneras que los agentes de viajes pueden encontrar para que los clientes encuentren siempre una propuesta relevante cuando se plantean estos nuevos paradigmas, más que nada. Y va de la mano también con otro de los temas que también venimos hablando en la reactivación, que es el turismo accesible, que también va a tener un lugar importante en el Congreso. Sí, exactamente. El turismo accesible en Argentina por lo menos está creciendo a pasos agigantados, justamente porque se encontró que había todo un público que no era que no estaba viajando porque no quería, sino que no estaba viajando porque no encontraba dónde hacerlo con las comodidades. Y es un público que en general es
muy fiel porque una vez que encuentra donde se siente cómodo, va a volver y quiere viajar. Y justamente durante tanto tiempo esa demanda contenida que estuvo en el país, ahora está encontrando espacios y además está produciendo lo más importante, me parece, que todo esto, que es un cambio de conciencia desde el empresariado, entendiendo que realmente es importante ofrecer facilidades para que todos puedan disfrutar de un hotel, disfrutar de un destino, de una excursión. Y también descubrieron que con pequeños cambios que hacían en las estructuras de los hoteles, o quizás como puede ser con las sillas anfibias, en lo que tiene que ver con excursiones, descubrieron que ahí había toda una posibilidad que con una mínima inversión ya podían acceder. Entonces, creo que bajó bastante el prejuicio este tiempo, en el que muchos pudieron capacitarse y quizás pudieron darse el tiempo para encontrar otras formas de viajar. Entonces ahí con estas pequeñas inversiones ya saben que pueden acceder a esto, que no eran grandes cambios, no era que tenían que hacer un hotel nuevamente para que puedan acceder todas las personas que estuviesen interesados. Creo que ahí es donde va y es una de las primeras charlas. El jueves 23 la apertura oficial se va a realizar en Argentina a la tarde, ya llegando casi a la noche, antes de lo que es un cóctel de bienvenida, pero las 3 primeras charlas tienen que ver justamente con el turismo estudiantil, con el turismo de naturaleza y lo que tiene que ver con los parques nacionales en Argentina, y el turismo accesible. Son las 3 primeras charlas que van a dar apertura a este congreso, que es el 46º que se realiza en Argentina. Bien, ¿algún protocolo especial, requisitos a tener en cuenta, obviamente vinculados a estas nuevas modalidades de los eventos? En realidad creo que son los que todos ya estamos acostumbrados y que incluso el día que no los tengamos un poco nos va a resultar raro todo, porque creo que todos ya nos acostumbramos al barbijo, todos nos acostumbramos a que los ambientes tienen que estar ventilados y que tenemos que mantener distancia, ya que son lugares cerrados de cualquier manera. Si bien cuando uno llega, tanto en el Congreso de FAVIT como en el Congreso de ANATO, no se van a pedir hisopados ni antes ni después, sí va a estar la opción de que quien quiera pueda hacérselos dentro de los recintos, pero no van a ser obligatorios. Entonces, mantener los cuidados acá es donde apelamos un poco a la responsabilidad individual, ¿no? El tema de la distancia, como les decía, el barbijo, el uso del alcohol en gel continuamente para tratar de minimizar cualquier tipo de riesgo que haya y bueno, justamente si esto sale bien es el puntapié. En Argentina se lo toma como el puntapié para el turismo de reuniones, que está tan mal el último tiempo porque es un segmento que lleva muchos años de reactivación, porque los eventos se pactan con 2 años de anticipación, 2 o 3 años de anticipación, entonces durante todo este tiempo no pudieron hacerlo. Y bueno, justamente el que se haga un congreso tan grande, el que se esperan entre 600 y 700 personas que vayan a Tucumán, que se haga en Argentina en estos momentos en los que se está reactivando y se está abriendo todo y en el que por suerte la curva de contagios se está bajando cada día más, sería una reafirmación de que vamos por el buen camino. Así que ojalá que salga bien y bueno, dependerá de todos aportar cada uno su granito de arena. Luz, la última de mi parte, nosotros venimos contando hace un tiempo ya que en Argentina se está trabajando y muy bien con previaje. El previaje va a tener un lugar también dentro del Congreso, a modo de charla, a modo de tarea explicativa, por ejemplo. A modo de charla no, pero sí va a estar en los discursos de apertura, en los que se espera que esté el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, y el presidente de FAVIT, Gustavo Jani. Justamente esta tarde van a tener una reunión, hoy en Suipacha 1111, acá en Buenos Aires, donde está la sede del ministerio, para hablar justamente de este tema. El previaje cumplió hace 3 días, un mes de su puesta en marcha, y esta semana recién se habilitó la página para empezar a cargar las facturas. Bien. Entonces, cuando lleguemos al Congreso ya va a ser 1 mes y medio, es todo muy reciente, pero hasta ahora como está la expectativa y es una de las políticas nacionales que ha dado más resultado en lo que tiene que ver con turismo, lógicamente va a estar en los discursos de tanto del funcionario como de Gustavo Jani.
Bien. Bueno, Luz, realmente toda la información muy completa. Una alegría poder estar hablando de estos eventos. Bueno, si bien hemos desarrollado más en profundidad lo que va a suceder en Tucumán la semana que viene, también repetimos que se está realizando un congreso de agencias de viajes también en Colombia, organizado por ANATO, lo cual es realmente una celebración. Volver a encontrarnos de manera presencial es súper positivo y enriquecedor. Así que muchísimas gracias por la información y seguramente semana que viene y la próxima vamos a tener más noticias de cuáles fueron los resultados. Totalmente. Sí, para quienes quieran ahondar un poco más en la información de Colombia, ahí está la página, es congresonacional.anato.org. Ahí van a encontrar toda la información con todo el cronograma de actividades para quienes les interese también conocer un poco lo que va a pasar en Colombia. Bien, muchísimas gracias, Luz, y nos vemos la próxima. Hasta la próxima.